Capítulo 2. Los muertos de Pinehouse, parte 3. Pero Mercury y yo fuimos casi los únicos que llamamos a un peluche de 13 centímetros de largo capaz de mantenerse en pie por sí solo, correr y abrazar. Los policías estaban estupefactos, como si sus mentes fueran un desierto sin fin. Aproveché su confusión para coger el peluche de mis pies y decir, que nadie me siga, sin dirigirme a nadie en particular, y luego los dejé atrás con pasos rápidos y me dirigí al lado de la casa de pinos. Corrí a lo largo de las paredes redondas hacia la izquierda con la hierba mojando los dobladillos de mis pantalones. Cuando llegué lo suficientemente lejos, me encontré en un patio de grava con un incinerador cúbico de hormigón bajo la sombra de las hojas. Los ojos de los medios no deberían poder alcanzarme cuando estaba oculta por todos estos árboles y la casa de pino. Dejé el peluche encima del horno que tenía una chimenea alta, incluso sin mis manos, la criatura con aspecto de jabalí se las arregló para ponerse de pie. Primero, tuve que confirmar. ¿Eres Kosuke? ¿Eres Kosuke Yamagishi? El peluche asintió. Normalmente no habría forma de que lo creyera con solo un asentimiento a esa pregunta, pero lo hice de todos modos. Mi cabeza me decía que alguien podría haberme engañado. Aún así, mi corazón decía, me alegro de haberte encontrado, Kosuke. Debes de haber estado sola sin mí, ¿no? No tuve necesidad de intentar confirmar su identidad más a fondo. Esta era Kosuke. Cuando entraste en este peluche, Kosuke ladeó lentamente la cabeza ante mi pregunta. Debe ser una pregunta de sí o no, tal vez, hoy, sin respuesta. ¿Ayer? Sin respuesta. ¿Antes de eso? Sin respuesta. Lo que significaba, no lo sabes, ella asintió. Bien, tenía que preguntar algo mucho más importante. ¿Está aquí el túnel de la piña? Asintió. Como pensaba, ¿es este edificio el túnel de la piña? Otro asentimiento. Me quedé un poco desconcertado. Era completamente diferente el camino de luz, de la experiencia cercana a la muerte que había imaginado. Nunca hubiera pensado que era una casa redonda. Pero, ¿Kosuke intentó morderla? Era realmente agria. El peluche de Kosuke volvió a pegarse a mí. Cuando lo hizo, sentí una sensación imprevista de disgusto. De ira. Me lo estaban recordando. El hombre tatuado y con gafas, que Shimada Kikyo me había descrito. Me di cuenta de que mi imagen de Kosuke se había manchado y tampoco podía perdonármelo. Kosuke no se había manchado ni un poco. Además, su alma era la misma Kosuke de siempre. Kosuke, ¿puedes salir de este peluche? Kosuke me miró a través de la cara del peluche. No hubo respuesta. Pero mirar a esos ojos negros de plástico del peluche me alejó de la tensión de la situación. Sonreí. Es un jabalí. Kosuke sacudió la cabeza, saltó a mis rodillas y luego trató de trepar por mi camisa, así que la puse sobre mis hombros. La nariz protuberante del peluche tocó suavemente mi oreja y luego dejó escapar una voz débil. Cerdo espinoso, era la voz habitual de Kosuke. Cerdo con púas. Pero tenía defensas que sobresalían de debajo de la nariz a ambos lados. No podía verlo como otra cosa que no fuera un jabalí con pelos algo largos en el lomo. Pero si Kosuke lo decía, no veía ningún problema con el cerdo con púas. El cerdo con púas estaba bien. Acaricié el lomo con púas de Kosuke en mi hombro derecho. Kosuke, debes de haber estado sola. Al oír eso, Kosuke volvió a chocar su nariz contra mi oreja y dijo, Baú, imitando a Ikura-chan. Kosuke era capaz de bromear incluso en una situación así, yo estaba a punto de llorar por su miseria al no poder evitar bromear. Disco, quiero irme a casa, dijo Kosuke. Quería responder, claro, estaba esperando eso. Vámonos de aquí ahora mismo, y levantarme, pero no hice nada de eso y, en cambio, comencé a pensar. Si llevara a Kosuke a casa en este estado, ¿qué pasaría si la Kosuke de Tokio, la futura Kosuke, saliera de su cuerpo? ¿Podría Kosuke volver a su cuerpo? No podría hacerlo a menos que se quedara cerca del túnel de la piña como había hecho hasta ahora. Si existiera un pasadizo similar a un agujero de gusano que conectara la Kosuke Chofu con la Pinehouse en el Katsuki Oeste, en la prefectura de Fukui, sería mejor no mover el alma de la Kosuke Chofu ni la de la Kosuke de Fukui. Mierda, había venido hasta Fukui con grandes expectativas y había conseguido encontrar a Kosuke tan fácilmente, pero la situación no había cambiado ni un ápice. Es inútil si no puedo devolver a Kosuke a su cuerpo. Estaba a punto de pensar eso, pero decidí verlo de otra manera. Al menos, podría estar al lado de Kosuke. Además, pensé, si la casa de pino era el túnel de piña y aquí se estaban produciendo asesinatos, Kosuke debía estar involucrada de alguna manera. ¿O eran los sesgos de mis emociones los que me empujaban a leer en un contexto inexistente otra vez? No, quiero decir, incluso si ese fuera el caso, todavía tenía que hacer algo hasta que se demostrara que era inútil. Kosuke, tengo que trabajar aquí un rato,
así que ten paciencia. ¿Volveremos juntos cuando termine? ¿Me estaba simplemente consolando a mí misma? ¿Había algún trabajo que pudiera hacer aquí? No, vamos a casa ahora, protestó Josué con una voz tan suave como si acariciara un pañuelo de papel con una aguja. Todo irá bien, Josué. Estaré contigo todo el tiempo para que no te sientas sola. Una vez que Josué se cambiara con la Josué del futuro, Ben Chofu, yo solo tendría que volver a Tokio lo más rápido posible. Me parecía bien este viaje interminable entre Tokio y Fukui. Ni de coña, vámonos a casa, disco. Aquí da miedo. Josué frotó la nariz puntiaguda del cerdo contra mi mejilla derecha. Efectivamente, esto era una escena de asesinato. Y aún seguía, al parecer, los grandes detectives que se reunieron para investigarlo estaban siendo asesinados. ¿Qué haría un detective que busca niños? ¿Estaba yo también en la lista de los que iban a ser asesinados? Pensé que el asesino podía ir a por mí si quería. Solo tenía que acabar con ellos antes de que me cogieran. Eso era más propio de mí. Vivía en un mundo diferente al de aquellos cuyos casos terminaban con un «tú eres el culpable». Bueno, aunque no se convirtiera en el tipo de situación emocionante que esperaba, había otras cosas en las que Josué y yo podíamos cooperar. Especialmente en el caso de Josué. Josué, alguien ha sido asesinado en esta casa. ¿Lo sabes? El cerdo de púas asintió desde lo alto de mi hombro. ¿Sabes quién lo mató? Otro asentimiento. ¿Quién? Otro movimiento de cabeza. Oh, ya la resolución, pensé. ¿Quién? Resoplando. Oharu-chan. ¿Oharu-chan? No, Josué, esa es la respuesta a ¿quién fue asesinado, verdad? Estoy preguntando por quién fue asesinado ese Oharu-chan. ¿Quién mató a Oharu-chan? Josué se quedó en silencio. Miré su cara, pero solo se veía mi cara reflejada en los ojos negros y de plástico. Reflejándose en los ojos negros y de plástico que se veían, tuve una idea. Josué, ¿conociste a Oharu-chan cuando murió o después? Pensé que podría ser más fácil que las almas interactuaran entre sí, pero esa podría ser una suposición errónea. Estaba leyendo en un contexto sin sentido otra vez. Una vez más, Josué asintió. Josué, ¿lo hiciste? Oharu-chan está aquí, en muchos sitios, de verdad. Instintivamente, miré a mi alrededor. Está aquí ahora, ahora no. ¿Qué está haciendo, Oharu-chan? Nada. Solo mirar. ¿A quién? A todo el mundo. Eso es un poco espeluznante. ¿Está enfadado, Oharu-chan? Para nada. Está sonriendo. Es amable contigo. Tengo miedo, así que me escondo. No me gusta, ya veo. Sigue haciéndolo a partir de ahora. ¿De quién es ese juguete? El cerdito de púas. Los conejitos Ángel. ¿Es un gran detective? No. Gente de teatro. ¿Alguien de una compañía de teatro? ¿Alguien vivo? Vivo. Sí. Risas. La mención de Ángel cerca del túnel de la piña me hizo imaginar cosas, pero bueno. Más tarde oiría hablar de los conejitos Ángel. Josué, desde que murió Oharu-chan, han venido muchas personas y han muerto algunas otras, ¿no? ¿Sabes quién es el culpable? Josué asintió. ¿De verdad? ¿Otra resolución? Pensé, ¿quién es? ¿Es Snake? ¿Qué? ¿Es Snake? ¿Quién es ese? Le quita las uñas a la gente dormida. ¿Como si le arrancara toda la uña? Sí, ese es algo vivo ahora mismo. Sí, ¿dónde está ahora? En ninguna parte. ¿En ninguna parte en absoluto? Sí, ¿sabes dónde está ahora? No lo sé. ¿Lo reconocería si viera su cara? No lo sé. No tiene cara, no tiene cara, sí. Todo negro, como si llevara una máscara. Tiene la cara cubierta por algo, no tiene cara. Es todo negro, ya veo. Parecía que no iba a conseguir una respuesta adecuada de Josué aunque siguiera preguntándole. Era un alma que se sumergía en un peluche, así que tal vez era capaz de ver cosas que nosotros, los seres de carne y hueso, no podíamos ver, o tal vez tenía una forma de ver las cosas completamente diferente. Claro, a diferencia de mí, Josué no tenía ojos ni cerebro. Josué, ¿cómo te parezco ahora mismo? Como una disco, La Josué disco era una disco de verdad. Pero no sabía si eso era cierto para la Josué dentro del peluche. Pensando eso, aunque me doliera hacerlo, consideré dudar de la Josué con la que había estado hablando hasta entonces. Josué estaba dentro de este peluche. No podía ser otra que Josué. Si dudara de eso, sería imposible confirmar la identidad de nadie. Josué, ¿no te resulta duro ese cuerpo? ¿Te duele en alguna parte? No me duele, ya veo. El cerdo de púas es muy mono. Josué levantó las dos patas delanteras del cerdo de púas y movió las traseras hacia el interior para adoptar la pose de alguien avergonzado.
Parecía lo suficientemente enérgica y no sufría especialmente. Entonces no tenía que preocuparme. Josué, ¿puedes dejar también este cerdo de púas? Josué apretó la nariz del cerdo contra mi oreja. No lo sé. ¿Cómo has entrado? No lo sé. Llegó la discoteca y yo dije, guau, guau, MMM. Le rasé suavemente la planta de las patas delanteras del cerdito de Pinchos. Cosquillitas, cosquillitas. El cerdito de Pinchos aleteó con las patas por todo mi hombro derecho. Ya no podía oír la débil voz de Josué cuando la nariz, boca, del cerdo espigado se alejó de mis oídos, pero parecía estar riéndose por las cosquillas. Cuando dejé de hacerle cosquillas, el cerdo espigado cargó hacia mi oído y se estrelló con la nariz. No, no a las cosquillas. Disco, malo. Ella puso cara de póker. ¿Sentiste el cosquilleo? No lo sé. Pero cuando dijiste cosquillas, cosquillas, sentí cosquillas. Ajá. ¿Y si te pellizco? No. Disco, eres mala. Por favor, no. Si la hubiera pellizcado, podría haber sentido dolor solo de pensar que la estaban pellizcando. ¿Vale? Entonces mira hacia otro lado. El cerdo de púas obedeció y miró hacia mi derecha. Levanta las manos si sientes que te estoy tocando. Lentamente llevé mi índice por encima de las púas de su espalda y luego las toqué. El cerdo de púas no levantó las manos. Empujé con más fuerza sobre su espalda. Seguía sin moverse. Le di un golpe. El cerdo de púas al que llamé Josué se volvió. ¿Has sentido algo? El cerdo espigado sacudió la cabeza. No tenía sensaciones cutáneas. Entonces no sentiría ningún dolor aunque se cayera de mis hombros, pero debería sentir algo por saber que se está cayendo. El dolor no consiste en sentir dolor. El dolor consiste en pensar que estás sufriendo. En realidad, uno no pensaría dos veces en un dolor agudo si no lo conociera. Oye, detective, ¿qué vamos a hacer ahora? Al oír eso de repente, me di la vuelta y vi a Mercury C., que se había acercado a Josué y a mí desde la entrada principal. Has causado un gran alboroto, ¿sabes? Josué, entra ahí. Metí el cerdito de Pinchos en el bolsillo de mi camisa. Por el momento, al menos mientras ella seguía dentro del cerdito de Pinchos, nadie podía ponerle la mano encima a Josué. No se lo permitiría, después de mirar a Josué, que tenía la mitad inferior de su cuerpo enterrada en mi bolsillo. Mercury se preguntó, ¿puedes llevártelo a casa? No lo sé. Ni siquiera puedo imaginarme cómo influiría en la situación alejarlo. Bueno, probablemente sea mejor no moverlo. Josué, ¿lo llamé? El jabalí apoyó su pata delantera redonda en mi pantorrilla y la abrazó. Mierda, es súper mono, dijo Mercury C. Hay un montón de grandes detectives ahí dentro y los están matando uno tras otro, ¿sabes? Lo sabíamos antes de venir aquí, ¿no? Lo sabíamos, pero yo no estaba escuchando. Fufufu. Los asesinatos no cesarán pronto. A decir verdad, todavía no he visto morir a nadie. Deberías irte a casa. Es una estupidez. No, gracias. Quiero ver morir a algunos grandes detectives. ¿Qué le pasa a este tipo? Mercury se reía con orgullo. Por lo que he oído, esos grandes detectives tienen que exponer la respuesta que han preparado delante de todos, y si se equivocan, los matan justo después. ¿Lo sabías? Cucucú. Lo disfrutaré. Esos idiotas actuando como grandes detectives que son asesinados será un gran espectáculo. Estaba realmente en conflicto sobre si debería haberle dado un puñetazo o no. Pero, era una buena idea darnos una paliza una vez más ahora que tenía caoso en el bolsillo interior de mi pecho. Lo pensé detenidamente, la respuesta fue no. Era una molestia, además estaba harto de dolor. De todos modos, no es que golpear a Mercury se vaya a arreglar su moral retorcida. El tipo seguiría sonriendo después de disfrutar de nuestra revancha. El dolor podría incluso ser parte del placer para él. Le dije, si podemos terminar este caso, entonces démonos prisa, hagámoslo y vayámonos a casa. Tampoco tienes tiempo para perder el tiempo en un sitio como este, ¿verdad? Dije que no, Mercury se seguía negándose. Esto es mucho más divertido. Tú eras el que quería volver lo antes posible. Me iré a casa en cuanto me aburra. Por lo que parece, tú tampoco irás a ningún sitio durante un tiempo. No con esa monada metida en el bolsillo. Este lugar era realmente el túnel de la piña. Atrajo a Josué, me hizo venir hasta aquí y consiguió que Mercury C., que no tenía ningún interés en el caso antes de venir, dijera que quería quedarse. Aquí solo pasaban cosas raras. Aquí había algo. Eso pensaba yo. Pero, ¿era que otra vez yo estaba leyendo algo en un contexto extraño? ¿Un contexto extraño? Eso me recuerda,
pensé. Cuando le pregunté a Josué antes, ella oyó algo raro. Algo relacionado con la verdad de este caso. Le pregunté, ¿sabes quién lo mató? Y Josué asintió. Entonces le pregunté, ¿quién? Y, resoplando, Josué, sin duda, respondió, Oharu-chan. Entonces me convencí de que Josué había escuchado mal la pregunta. No, Josué, esa es la respuesta a ¿quién fue asesinado, verdad? Y le pregunté una vez más quién había matado a Myoui no Oharu, pero no fue una mala decisión teniendo en cuenta que Josué tenía 6 años y estaba dentro de un peluche. Y si hubiera escuchado bien la pregunta y hubiera dado una respuesta veraz sobre la identidad de la persona que asesinó a Myoui no Oharu. Pero como le dije, no, de forma unilateral, cuando repetí mi pregunta, no dudó en dar la misma respuesta. Como lo haría una niña normal de 6 años en una situación tan aterradora. Josué, saqué el cerdito de mi bolsillo delantero. Te lo preguntaré una vez más, dije en tono suave. ¿Quién mató a Oharu-chan? Ella se acurrucó de nuevo junto a mi oído. Oharu-chan, así que realmente era eso. Mercury sé, que no debería haber estado al alcance de oído de Josué, me reprochó, ¿qué estás haciendo? Eso es hacer trampa. No le preguntes a los fantasmas por la respuesta. No es un fantasma, idiota. Volví a guardar el cerdito con púas en el bolsillo del pecho. No, estaba muerta, y Myoui no Oharu se había suicidado. No te atrevas a decirme la respuesta, ¿vale? Dijo Mercury C. Probablemente la diría una vez que se confirmara que era cierta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.